¿verdad? Es algo que tenemos que quitarnos. Cuando estamos evaluando una víctima, lo primero que debemos de saber es que esa persona va a reaccionar de manera distinta a quizás a la víctima que yo atendí ayer por el mismo motivo. Y puede llorar, puede cuestionarme, puede estar muy enojada, puede estar totalmente en mutismo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta en el asunto de la observación. ¿Sí? Para que no pongan que si no lloró, está dudoso su discurso. Vamos a ver también los test psicológicos, o sea, y ya les decía yo, vamos a evaluar, a ver qué test son más recomendables utilizar de acuerdo al caso. Y tenemos también las escalas, los cuestionarios, los inventarios, o sea, tenemos un montón de herramientas en ese sentido para poder integrar nuestro dictamen pericial. ¿Sí? Una vez que hacemos ya todo este proceso de la entrevista, la observación, de aplicación de pruebas, etcétera, pues vamos a integrar toda la información. Ahora sí vamos a cruzar la información de la entrevista, porque fíjense que eso es algo que yo veo particularmente como deficiencia de pronto en los psicólogos forenses o incluso en algunos asuntos de dictámenes psiquiátricos, porque ponen como los resultados de todas las pruebas, pero no hacen como un análisis de la información, es decir, la entrevista con todo lo que te arroja cada uno de los instrumentos psicológicos. Entonces, más allá de describir que sacó un perceptil bajo y que entonces lo coloca en una depresión media, tendrías tú que definir en ese dictamen esa depresión media junto con todo su discurso, cómo se expresa en esta persona, cómo le afecta particularmente a esta persona. Eso tenemos que llevarlo al dictamen pericial. No nada más hacer una mera descripción de resultados, sino para eso nos sirve la entrevista. Toda la información que recabamos en la entrevista nos va a servir para eso. Por eso hablo mucho de la integración y análisis de la información. Una vez que hagamos el análisis de la información, vamos a llegar a un diagnóstico, que también de repente a veces da miedo diagnosticar. Yo me encontraba que pues sí tiene depresión, pero como que tiene más ansiedad, ¿no? Ay, y si le pongo estrés postraumático, no, pero es que no. De repente dudamos de si podemos o no los psicólogos hacer un diagnóstico. Por supuesto que puedes hacer un diagnóstico. O sea, los psiquiatras también hacen un diagnóstico, ¿no? Después de una serie de evaluación de indicadores o de síntomas, llegan a un diagnóstico. A eso es algo que nosotros deberíamos de llegar también en el dictamen pericial. Ser muy claros y precisos. Si tiene estrés postraumático, cómo se está expresando el estrés postraumático en esta persona y cómo esto está afectando, como decíamos, en todo su entorno, en toda su vida, en sus interrelaciones sociales, de pareja, laborales, educativas, o sea, cómo le está afectando. Vamos a establecer también un pronóstico, en qué medida podemos pronosticar que esa sintomatología disminuirá o se mantendrá o ya de plano este es un caso perdido. Pero lo tendremos que hacer en un proceso de evaluación y después, bueno, también se desprenderá hacer como las sugerencias. ¿Qué vamos a sugerir? Porque, y aquí, por ejemplo, yo hace un ratito hablaba con la maestra Margarita de la interrelación, hablaban mucho, bueno, en la mañana que hablábamos de la salud mental y de todas estas cosas. Ustedes pregunten, ¿cuántos psiquiatras hay en el ámbito de procuración y administración de justicia? Si se quejaban de que había bien poquitos en el ámbito de salud, en el ámbito de procuración y administración de justicia a veces hay un psiquiatra, 2 psiquiatras, hagan ustedes de cuenta pues para todo el Estado de México, ¿no? O para todo el Distrito Federal, imagínense. Ese rato nos decían, un psiquiatra por cada 100,000 habitantes, 2 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. No, pues no vamos a terminar. ¿Sí? Sin embargo, lo cierto es que el dictamen pericial psicológico nos da también para que nos enlacemos con el psiquiatra, porque también no solo es a través del proceso psicoterapéutico que vamos a poder darle un tratamiento integral a la víctima, sino que también requerirá en su momento un tratamiento de tipo psiquiátrico para manejar de entrada todo la depresión, la ansiedad, porque están hasta arriba. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos vinculamos muchísimo los psiquiatras y los psicólogos forenses. Entonces, la que sigue. Ahora, la estructura del dictamen pericial va a variar, muchachos.
va a variar dependiendo de la solicitud. O sea, a veces ya hay un cuestionario muy preciso que lo único que nosotros tenemos que hacer es atender a responder cada una de las preguntas que nos hacen. En este caso que hablamos de evaluar este daño psicológico, les voy a plantear hacer esta propuesta de estructura, pero evidentemente pues, puede cambiar incluso si lo presentas como perito oficial, si lo presentas como perito particular o incluso si lo presenta un perito del tribunal, que regularmente es el que asignan como un perito tercero en discordia, ¿no? Y aquí en particular, si no se me va la idea, quiero también señalar porque tiene que ver con un punto de reflexión respecto a nuestro quehacer profesional. Decía que a veces los jueces o los agentes del Ministerio Público no saben ciertas cosas y tampoco tienen por qué saberlas, porque ellos son abogados. Pero nosotros los psicólogos sí tenemos la posibilidad de sentarnos a hablar con ellos, de discutir el caso y decirles, bueno, ¿puedes pedírmelo así? Yo le decía a Margarita hace un rato que la semana pasada recibimos una petición donde nos decía que le hagamos un examen pericial donde definamos si la usuaria, ¿de cuenta? Si la usuaria presenta conductas adictivas, ¿de qué tipo de drogas estamos hablando? ¿Y cuál es el impacto individual, familiar, social y estatal? Bueno, casi querían que nacional, de su adicción. O sea, imagínense, pues a ver cómo le hacemos. O sea, digo, sí estudié, sí sé que tengo que hacer una entrevista y puedo elegir pruebas psicológicas, pero pues ¿cómo le digo que sí es adicta y que a tal droga y que además esa adicción va a generar a nivel estatal y nacional problemas de narcotráfico, problemas de muertes violentas, no sé, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿De dónde? Y aquí es donde quiero poner como esta reflexión de lo importante que es esta interrelación entre los abogados y los psicólogos, porque no somos dos áreas peleadas, somos dos áreas que en el ámbito de procuración y administración de justicia necesariamente tenemos que hablar para que nos podamos ilustrar unos y otros de cómo hacer determinadas cosas.